Hola, bienvenido a los recursos de identidad. Mi nombre es Saraya Armendáriz y me da mucho gusto que podamos compartir este espacio juntos. La serie que estás a punto de escuchar es de El Evangelio según San Marcos, donde con toda la influencia del apóstol Pedro vamos a aprender acerca de la humanidad de Cristo, cómo fue en la tierra y además de lo accesible que es Dios hacia con nosotros y de lo fácil que es tener una relación con Él. Te invito a que medites en Él, a que lo compartas y a que realmente lo disfrutes y pueda ser una bendición para ti. Además te recuerdo que nos puedes encontrar en nuestras redes sociales. Nos puedes encontrar en Facebook, en Twitter, en Instagram y en YouTube. En todos estamos como @identidadslp. Además, nos puedes mandar un correo a identidadslp@gmail.com. Esperamos que lo disfrutes y que pueda ser una bendición. Que estés muy bien. Hasta luego. Antes de comenzar, quiero recordarles el propósito de la iglesia porque está muy relacionado con el mensaje del día de hoy. Y el propósito de identidad es acercar a las personas a Jesús de una manera real y práctica, dándoles las herramientas para alcanzar la madurez en Cristo y hacerlos miembros de su familia, con el objetivo de prepararlas para servir a la iglesia y a la comunidad para que el nombre de Dios sea glorificado. Y subrayo la parte que dice, dándoles las herramientas para alcanzar la madurez en Cristo. El día de hoy vamos a ver herramientas para alcanzar la madurez en Cristo y las vamos a ver en forma de lo que Jesús hacía. Durante más de 3 años de ministerio, Jesús ha estado predicando, estudiando, y desde el principio los dirigentes religiosos odiaron a Jesús. Lo odiaron y lo rechazaron, pero lo interesante es que lo odiaban y lo rechazaban no tanto por su enseñanza. Lo odiaban y lo rechazaban porque lo veían como una amenaza a su poder. Y no podían ni siquiera negar la naturaleza de este hombre, no podían negar sus poderes, no podían negar sus milagros, no podían negar la veracidad de sus enseñanzas. Por eso es que lo odiaban tanto, porque es que este cuate sí nos va a quitar todo lo que tenemos, porque lo que enseña es verdad y porque en verdad tiene poder. Y lo interesante es que los mismos que eran encargados de guardar la ley de Dios, los mismos que eran encargados de pastorear al pueblo, de guiarlos hacia Dios y de encargarse de que la relación con Dios se mantuviera, fueron los que en lugar de honrar y aceptar al Mesías, pues trataron de destruirlo. Y lo peor es que tuvieron éxito. Al final, el Mesías murió. Y en su mente habían ganado la batalla. Lo vieron como un enemigo principalmente a sus tradiciones, a su forma de vivir, pero sobre todo a su poder. Y ellos enfrentaron una decisión que tú y yo enfrentamos todos los días, que es: ¿me arrepiento y creo o lo elimino? ¿Me arrepiento y creo en Jesús o lo elimino de mi vida? Esas es las dos únicas opciones que tenemos, porque no se vale medio me arrepiento y medio creo. Si es medio me arrepiento y medio creo, lo estás eliminando. Es o le das el 100% de tu vida o lo estás eliminando al 100% de tu vida. Con Dios no hay medias tintas. Y la pregunta es, ¿qué vas a decidir tú? Y mientras piensas qué vas a decidir tú, quiero que hagamos una oración juntos. Padre, gracias. Gracias por tu vida, gracias por tu amor, gracias por la vida de tu Hijo Jesús. Gracias porque lo enviaste a enseñarme cómo sobresalir y cómo salir victorioso de las trampas de la fe, de las trampas que la vida se va a encargar de ponerle a mi fe. Te pido que el día de hoy nos guíes y nos llene de tu espíritu para aprender y entender que el único camino al éxito y el único camino a la eternidad es a través de tu Hijo Jesús. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, los dirigentes religiosos querían matar a Jesús, querían provocar la muerte, y para lograrlo, pues no era tan sencillo. No podían solamente llegar a apresarlo y matarlo, tenían que poner al pueblo en su contra. Vimos hace aproximadamente 2 o 3 semanas que fue la entrada triunfal de Jesús, la falsa coronación de Jesús cuando llega a Jerusalén. La verdad es que Jesús era un hombre popular por sus milagros y era un hombre popular por toda la enseñanza que ya había hecho durante 3 años. Entonces no estaba tan fácil
que la minoría poderosa, la minoría política, la minoría religiosa dijera, vamos a matarlo, porque podía provocar una insurrección en contra de ellos y también verse afectado su poder y sus privilegios. Por lo tanto, comienzan a buscar las formas en hacer que la gente lo odie y hacer que los romanos lo ejecuten, porque una cosa importante es que los judíos no podían condenar a muerte. Para que alguien fuera condenado a muerte, la instrucción tenía que venir desde Roma. Entonces era, convence a los judíos y después persuade a los romanos para que este hombre sea ejecutado. Y el día de hoy vamos a ver 3 trampas que estos líderes religiosos deciden ponerle a Jesús y que son trampas que tú y yo experimentamos. Tal vez no tenemos un grupo de religiosos que nos quiere destruir, pero sí tenemos un diablo, una sociedad que nos trata de empujar al rechazo de Jesús. Entonces, quiero comenzar con la primera de estas trampas que pone de manifiesto, más allá de ponerle una trampa a Jesús, pone de manifiesto el pecado, el odio, el orgullo, la falsa adulación y el engaño, pero principalmente la hipocresía de los líderes religiosos de aquella época. Hay 3 aspectos de la hipocresía que se destacan de esta primera trampa y quiero que comencemos leyendo en Marcos capítulo 12, versículo 13, donde dice: Después los ancianos enviaron a algunos fariseos y partidarios de Herodes para hacer que Jesús cayera en la trampa de decir algo por lo cual pudiera ser arrestado. Los hipócritas, la primera característica de un hipócrita es que hace alianzas torpes en contra de la verdad. Y el ejemplo número 1 lo tenemos en nuestro país. PAN y PRD se alían en contra del enemigo en común llamado Andrés Manuel López Obrador. Es una alianza muy torpe. Más allá de darle beneficio a estos 2 partidos políticos, yo creo que terminó por eliminar sus aspiraciones políticas. Y en este caso me llama la atención porque vemos cómo en un ejemplo de hoy, de nuestro tiempo, vemos reflejado cosas que siempre han pasado. Cuando alguien ve amenazado su poder, cuando alguien se siente amenazado a su estilo de vida, busca a quien le haga segunda, aunque esa persona ni siquiera conviva, ni siquiera crea lo mismo que él. ¿Por qué podemos sacar esto? Porque estamos hablando de que los fariseos y los partidarios de Herodes, o también llamados herodianos, estos cuates eran antagonistas ideológicamente hablando. Y se deciden unir en contra del enemigo en común llamado Jesús. ¿Por qué son antagonistas? Los fariseos eran defensores extremos de la ley, defensores extremos de la conducta religiosa, de las obras de fe y de las obras de santidad, ¿sí? Y los herodianos eran muchísimo menos religiosos y constantemente violaban lo que los judíos consideraban sagrados. Los fariseos estaban dedicados 100% a Israel, y los herodianos eran 100% dedicados a Roma, eran los que le hacían la barba a los romanos. Los fariseos eran intensamente religiosos y los herodianos eran intensamente políticos. Los fariseos despreciaban a los herodianos. Era una, vamos a llamarle sectas que se encontraban, porque creían cosas diferentes, pero deciden que si trabajan juntos, hacen su alianza torpe y hacen un complot para eliminar a Jesús. ¿Por qué? Porque los fariseos sabían que los herodianos, por sus influencias políticas en Roma, podían ayudarles a condenarlo a muerte. Entonces deciden ignorar todos esos principios ideológicos en los cuales eran antagonistas por atacar a Jesús. Y sabes que lo mismo pasa hoy en día con nosotros. Ponte a pensar, tú decides seguir a Jesús y esos amigos que ni siquiera se llevan entre sí, o la sociedad que cree cosas diferentes, se unen por la religión, por estar en contra de tu fe, por tratar de sacarte a ti, por tratar de llevarte a ti y alejarte de tu fe. Son cosas que siguen pasando. Un hipócrita piensa, el enemigo de mi enemigo es mi amigo, y así lo ven, ¿sí? Sea lo que sea que la otra persona crea, si él está a favor de mí, en contra de alguien, me voy a aliar a esa persona. Cuando tú y yo
somos confrontados por Jesús, cuando a ti y a mí Jesús nos confronta a alejarnos de algo que sabemos que está mal, ¿qué es lo primero que hacemos? Buscas quien te haga segunda y te diga, no estás tan mal. No te preocupes, lo que estás haciendo no es tan malo. ¿Por qué? ¿Por qué somos así? Porque no nos gusta que nos ataquen. Y los herodianos y los fariseos se sentían atacados. Por eso dijeron, oye, ¿este cuate te molesta también? Sí, pues a mí también me molesta. Pues ¿qué onda? ¿Lo atacamos? Sí. Y así funciona la sociedad. Cuando tú decides o eres confrontado por Jesús, más allá de decir, ay, lo que me está haciendo Jesús, ¿tendrá algo de verdad? No. Buscas al de al lado, a tu compañero de borrachera, a tu compañero de fiesta, a tu compañero de relajo, que te diga, no te preocupes, no somos tan malos. Eso es lo que hace un hipócrita, porque un hipócrita es aquel al que no le importa la verdad, le importa tener la razón. Y eso es algo que tú y yo constantemente hacemos. No nos importa que lo que... ¿Cuántas veces te ha pasado que estás en una discusión con tu pareja, esposo o esposa? A media discusión te das cuenta que sí te equivocaste tú, y en lugar de decir, mi amor, perdóname, ¿me equivoqué? No, te montas en tu macho, que ya sabes que está mal, y sigues peleando porque no te importa tener la verdad, te importa ganar la discusión. Y es lo que estaba pasando con los fariseos y los herodianos. Ellos no les importaba, a ver, tú y yo, pues sí nos peleamos, pero los dos sabemos que ese cuate nos va a afectar, túmbalo. Y eso es lo que pasa con un hipócrita. Un hipócrita se enfoca más en buscar tener la razón que acercarse a la verdad. La segunda característica de un hipócrita está en el versículo 14. Voy a leer la primera parte y dice, maestro, dijeron, sabemos lo honesto que eres imparcial y no tienes favoritismos, enseñas con verdad el camino de Dios. Un hipócrita va a decir cualquier cosa con tal de salirse con la suya. Vean, los herodianos diciéndole a Jesús, maestro, diciéndole, sé que eres honesto, sé que eres imparcial, sé que no tienes favoritismos y me vas a enseñar el camino al cielo. Los hipócritas afirman amar y honrar a Dios. Las iglesias hoy en día están llenas de hipócritas. Lo hemos platicado durante 24 semanas. Los hipócritas es la multitud que sigue a Jesús por lo que puede obtener y no por quién es Jesús. Entonces un hipócrita afirma amar, afirma honrar, pero la realidad es que no lo hace de la manera correcta o tiene un motivo oculto que no se revela con su manera de vivir. Se acercaron a Jesús estos cuates con adulación, se dirigieron a él como maestro, y eso no era cualquier cosa, no a cualquier persona se le decía maestro en aquella época. Tenía que ser alguien sabio, conocedor de la palabra, ¿sí? Y estos cuates lo odian y lo desprecian, pero no les importa lo que dicen con tal de quedar bien con las personas, con tal de quedar bien con Jesús. Hay dos propósitos en esta mentira que los hipócritas dicen. ¿Por qué los hipócritas mienten y por qué los hipócritas manipulan las cosas que salen de su boca? Por dos cosas. Por fingir identificarse. ¿Cuántas veces tú dices algo que no necesariamente crees, pero lo dices porque no te rechacen? Es más, en la iglesia dices cosas para que los de la iglesia no te rechacen, pero con tus amigos que no son cristianos dices otras cosas diferentes porque tienes miedo a que no te rechacen. Imagínate que los herodianos y los fariseos hubieran llegado con Jesús a confrontarlo con una actitud real de confrontación. A ver, quiero preguntarte esto. No, se meten, buscan, fingen, pretenden, porque no se quieren echar a la gente encima. Y tú y yo hacemos lo mismo. No nos queremos echar a la gente encima, queremos que nos sigan aceptando. Entonces la primera razón por la cual lo dicen es porque fingen identificarse con las personas. Y la segunda es porque pretenden con adulación falsa inflar el orgullo de Jesús. Y tú y yo hacemos lo mismo. ¿Cuántas veces con falsa adulación, con falsas palabras, con falsas oraciones, pretendes convencer a Jesús y se te olvida que a Jesús no le importa lo que le digas, le importa la actitud de tu corazón?
Le importa el motivo por el cual lo haces. Él lo conoce a la perfección. Entonces no importa qué bonito te veas adorando y cuántas canciones tengas de Jesús Adrián Romero en tu iPad o en tu celular. Eso no importa. Si mientras estás escuchando la canción estás pensando cosas que no debes de estar pensando, eso es falsa adoración. Y Jesús no se sorprende de la falsa adoración. Jesús no fue como que llegaron estos cuates y maestros, sabemos dónde es. Sí, gracias hermano, sí soy. No, por supuesto que Jesús no se sorprende por eso. Porque en realidad lo que hacemos es inflar nuestro orgullo. Es decir, véanme. Si yo sí reconozco a Jesús, si yo sí le digo quién es, y entonces como alabo, oro, digo las cosas correctas, mis oraciones se escuchan bien bonitas, pues soy bueno. Y la gente cree que soy bueno. Y entonces ya no tengo problema porque la gente cree que soy bueno. Todo lo que afirmaron estos hombres era verdad. ¿Qué mentira dijeron? Maestro, sabemos que eres honesto, eres imparcial, no tienes favoritismo, enseñas con verdad. No dijeron ni una sola mentira. Sin embargo, los motivos eran los incorrectos. No creían sus propias palabras. Lo único que les interesaba era obtener algo de Jesús. A veces tú y yo, nuestras oraciones se escuchan bien bonitas, pero no creemos lo que estamos diciendo. Un hipócrita es aquel que pretende obtener la bendición sin la fe. Es alguien que pretende engañar a Dios con sus obras, y Dios no se sorprende por las obras. Dios sabe que las obras son el resultado de la fe. La tercera cosa que aprendemos de un hipócrita es que un hipócrita pretende falsamente buscar la verdad. Vamos a continuar ahí en el versículo 14. Ahora dinos, ¿es correcto que paguemos impuestos al César o no? ¿Debemos o no pagarlos? Jesús se dio cuenta de su hipocresía y dijo, ¿por qué intentan atraparme? Muéstrenme una moneda romana y les diré. Cuando se la dieron le preguntó, ¿a quién pertenece la imagen y el título grabados en la moneda? Al César, contestaron. Bien, dijo Jesús, entonces den al César lo que pertenece al César y den a Dios lo que pertenece a Dios. Su respuesta los dejó totalmente asombrados. La pregunta que están haciendo los herodianos y los fariseos no está mal. O sea, la ley judía específicamente decía que tú no podías dar dinero o ofrendas a ídolos. Y entonces las monedas que tú dabas o el tributo que tú le dabas a Roma, pues era considerado un tipo de idolatría. Porque de entrada el César era considerado hijo de Dios. ¿Sí? Y todos los lugares en los cuales se daban los tributos, las monedas en las cuales estaban la cara del César, todo era considerado un tipo de idolatría por los judíos. Entonces su pregunta no está mal, pero el motivo de la pregunta no es el correcto. A ellos no les interesaba obtener la verdad. A ellos lo que les interesaba era escuchar lo que querían escuchar. ¿Qué era lo que querían escuchar estos cuates? Pues si decía que no debían de dar impuestos, pues los romanos en ese momento lo agarraban y lo mataban. Y si decía que sí tenía que dar impuestos, los judíos iban a decir, uy, pues qué clase de persona eres, si se supone que tú me vas a liberar de Roma y tú dices que sigas sometido a ellos con mis impuestos, pues entonces pierden popularidad. Entonces los fariseos creen que pusieron a Jesús entre la espada y la pared, como tú y yo muchas veces intentamos poner a Dios entre la espada y la pared. Ay Dios, a ver si es cierto. Si en verdad estás ahí, quiero que pase esto. Y Dios dice, a ver, espérate, ¿en verdad? ¿En verdad quieres que yo me revele a tu vida? ¿O quieres obtener algo a través de una falsa revelación de mí a tu vida? Jesús conoce la verdad. Entonces, de una manera muy sencilla, Jesús responde de una manera impresionante. Y dice, den al César lo que le pertenece al César. Y con eso Jesús está enseñando algo. Está enseñando primero, claramente a ti y a mí, hoy 25 de noviembre de 2018, hay que pagar nuestros impuestos. Gerardo, pero es que el gobierno se lo roba. Todo gobierno y toda autoridad está instituida por Dios. Evadir impuestos es pecado. No importa que el gobierno se lo robe.
¿Sí? Jesús con esta declaración está enseñándonos que pagar impuestos es una obligación. No importa si es bueno o malo, es una institución divina. No ha existido un gobierno perfecto desde la teocracia en Israel hasta esta fecha. No ha existido un solo gobierno perfecto, y eso no te exenta de pagar o no pagar impuestos. Hay que pagarlo. El gobierno romano no era perfecto, no era para nada perfecto. Sin embargo, Jesús dijo: den al César lo que es del César, porque no era perfecto, pero de una u otra manera mantenía las cosas en paz, proveía cierta seguridad, proveía cierta protección, pero para nada eran perfectos. Pero de una u otra manera el gobierno a su manera mantenía las cosas en orden, ¿sí? Entonces, esa es una enseñanza para ti y para mí hoy. Evadir impuestos, no pagar impuestos, sacarle la vuelta por las letras chiquitas del SAT, es pecado. Pero después lo importante, dice: den a Dios lo que pertenece a Dios. Y yo les pregunto, ¿qué le pertenece a Dios? No hay monedas acuñadas con la imagen de Dios, ¿o sí? Bueno, probablemente en algunos lados, ¿verdad? Aquí en México no. No hay monedas acuñadas con la imagen de Dios. Que yo sepa, pues mi carro no trae una imagen de Dios. Es más, me dicen que las imágenes de Dios son idolatría. Entonces, acá decían: den al César lo que es del César, porque las monedas traían un César así bien bonito, entonces dáselo al César porque es de él. Dios nos dice: den a Dios lo que pertenece a Dios. Bajo esa misma analogía, ¿qué es lo que le pertenece a Dios? Es muy sencillo. Dice la Biblia que tú y yo estamos hechos a imagen ¿de quién? De Dios. Entonces, tú y yo le pertenecemos a Dios. Y dice la Biblia: dale a Dios lo que es de Dios. ¿Qué está diciendo? Date a ti mismo a Dios. A Dios no le importa tu dinero. A Dios le importas tú. Dios sabe que cuando tú te entregas a Él, todo lo demás, diezmos, ofrendas, oraciones, estilo de vida, estudiar la Biblia, alabar bien bonito, todo eso es resultado de que tú te entregues a Dios. Y eso es lo que dice Dios: mira, olvídate de los impuestos conmigo, al César lo del César, a mí dame lo que es mío. Tú y yo somos de Dios, ¿sí? Somos de Dios primero porque Él nos creó, y somos de Dios porque Jesús nos compró. Entonces no tenemos para dónde hacernos. Nos tenemos que entregar a Él. Eso es lo que es difícil de aceptar. Eso es lo que no nos gusta, y eso es lo que nos hace ser hipócritas, porque no nos gusta entregarnos a Dios. Queremos permanecer con nuestra individualidad. Un hipócrita es aquel que pretende buscar la verdad, pero cuando la encuentra, no la acepta, no le gusta, quiere cambiarla. El siguiente pasaje nos presenta la segunda trampa. Y así como fueron confrontados con su hipocresía los herodianos, ahora están a punto de ser confrontados con su ignorancia. Marcos capítulo 12, versículo 18. Después se acercaron a Jesús algunos saduceos, siempre digo mal, si digo saduceos no se enojen, saduceos, líderes religiosos que dicen que no hay resurrección después de la muerte. Le plantearon la siguiente pregunta. Ya son otros cuates: fariseos, herodianos, y ahora están los saduceos. Las 4 sectas más importantes en Israel eran los fariseos, los esenios, los celotes y los saduceos, ¿sí? Los fariseos y los saduceos es muy interesante porque eran minoría. Sin embargo, eran los más influyentes porque ocupaban los puestos religiosos más importantes y los puestos políticos más importantes. Los fariseos eran influyentes porque eran bastantitos. Los saduceos eran mucho menores, pero tenían muchas mejores posiciones de influencia. Los puestos principales del Sanedrín estaban ocupados por saduceos. Entonces ellos, los saduceos, no creían en la resurrección. ¿Por qué no creían en la resurrección? Porque según ellos, en el Pentateuco, que eran los 5 libros que consideraban sagrados, que es Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio y Números, según los saduceos, no dice nada acerca de la resurrección en esos 5 libros. Por eso ellos decían que no existía la resurrección. Que lo de la resurrección aparecía en el resto de los libros, en el resto de los libros, de los libros escritos por
por los profetas. Entonces ahí estaba la discusión. De nuevo tenemos dos personas, dos grupos que no creen lo mismo, pero deciden atacar a Jesús. Y estos cuates, los saduceos, como no creían en la resurrección, vivían de una manera muy particular. ¿Cómo se les ocurre? Pues vivían preocupados por el ahora, vivían preocupados por su dinero, por su poder, por sus tradiciones. Ellos no creían que en el final de los tiempos iba a haber una recompensa para lo bueno y lo malo que hayan hecho. Ellos creían que si te iba bien es porque eras bueno y si te iba mal era por tu pecado. Eso era lo que creían estos cuates. Y entonces ellos llegan y tratan de engañar a Jesús. Quisieron dejarlo en ridículo y al final fueron ellos los que acabaron quedando en ridículos porque fueron confrontados con su propia ignorancia. Lo primero que hacen es que planean un escenario muy absurdo. Yo siempre que he leído este pasaje me llama la atención porque siento que exageraron un poquito los saduceos con su escenario. Vamos a leer del 19 al 23. Marcos 12 del 19 al 23. Maestro, Moisés nos dio una ley que dice que si un hombre muere y deja a una esposa sin hijos, su hermano debe casarse con la viuda y darle un hijo para que el nombre del hermano continúe. Ahora bien, supongamos que había 7 hermanos. El mayor se casó y murió sin dejar hijos. Entonces, el segundo hermano se casó con la viuda, pero también murió sin dejar hijos. Luego el tercer hermano se casó con ella. Lo mismo sucedió con los 7 y aún no había hijos. Por último, la mujer también murió. Entonces dinos, ¿de quién será esposa en la resurrección? Pues los 7 estuvieron casados con ella. Siempre que lo leo digo, ¿por qué 7? O sea, yo creo que con 2 quedaba perfectamente ilustrado el punto. ¿Estamos de acuerdo? No, 7. Exageran el punto con tal de ridiculizarlo, ¿sí? Y estos cuates pretendían ponerle el pie a Jesús. Y a ver qué nos dice. Y lo intentan confrontar con la palabra de Dios. Porque lo que le están diciendo está en Deuteronomio. Si vamos a Deuteronomio capítulo 25, es el matrimonio en aquella época. Deuteronomio capítulo 25, versículos 5 y 6. Dice, no almacenes las cosechas que crezcan por sí solas. ¿Sí está ahí? No. Si 2 hermanos viven en una misma propiedad y uno de ellos muere sin tener un hijo varón, la viuda no podrá casarse con alguien que no sea de la familia. En cambio, el hermano de su esposo tendrá que casarse y tener relaciones sexuales con ella para cumplir con los deberes de un cuñado. Al primer hijo varón que ella tenga de esa relación se le considerará hijo del hermano fallecido para que su nombre no sea olvidado en Israel. De nueva cuenta, a los saduceos no les importaba encontrar la verdad. Ellos lo que pretendían era buscar que Jesús no tuviera la capacidad de contestar esta pregunta elaborada. ¿Y cuántas veces tú y yo hemos hecho lo mismo? ¿Cuántas veces tú y yo has elaborado excusas o pretextos con el objetivo de no comprometerte con Dios? No te interesa que Jesús te revele una verdad. Te interesa justificar tu manera de vivir. Ay, es que Diosito, pero es que fíjate, si mi esposa es así, yo soy así, y mis hijos son así, pues por lo tanto, yo sé que tú quieres que yo... Y entonces te inventas un escenario loco como el de los saduceos con el objetivo de que Jesús te dé la razón. Con el objetivo de que tú y yo justifiquemos nuestros pretextos y nuestra falta de compromiso. Muchas veces tú y yo cuestionamos a Dios o lo ponemos en duda por lo que nos dijeron que decía la Biblia, por lo que alguien puso bien bonito en un versículo en Facebook o en las redes sociales. Su argumento suena bien porque estamos leyendo que lo están retando con la propia Biblia, con la propia ley. ¿Sí? Y suena bien, la pregunta de nueva cuenta es lógica, no están inventándose algo súper loco, pero a ellos no les interesaba conocer la verdad. Ellos lo que están haciendo es dejando de manifiesto su propia ignorancia, porque ni ellos mismos comprendían que esa ley que estaba en Deuteronomio tenía el único objetivo de que las herencias dentro de las tribus no se perdieran, de que el nombre de una tribu no se perdiera. Por eso estaba esa ley. Pero a estos cuates no les interesa. Aparte están preguntando de la resurrección cuando ellos mismos no creen en la resurrección. Tú y yo, ¿cuántas veces le preguntas a Dios algo y lo retas y lo cuestionas con algo en lo que ni siquiera crees?
Ni siquiera estás seguro, ni siquiera estás comprometido con esa verdad y ahí estás atacando a Dios y retando a Dios con eso. Esa es la actitud de alguien ignorante. Entonces esta pregunta pone de manifiesto la necedad, pone de manifiesto la ignorancia y la falta de entendimiento de las Escrituras y sobre todo del poder de Dios. Ahora, esto es muy interesante porque conocer la palabra de Dios no es suficiente. Hay que entender la palabra de Dios. Si tú no entiendes la palabra de Dios, no importa que te la sepas de memoria. El otro día escuchaba a alguien que decía que los religiosos pusieron a Jesús en la cruz. ¿Sí o no? ¿Qué opinan? ¿Quién dice que sí? Los religiosos pusieron a Jesús en la cruz. Levante la mano. Ay, sí, seguro. Entonces, ¿quién lo puso en la cruz? ¿Nosotros? ¿Sí? ¿Quién dice que nosotros? Levante la mano. No, ya sabían que tenía truco, por eso no levantaron la mano. Dios fue el que puso a Jesús en la cruz. Usó a los religiosos, nos usó a nosotros, ¿sí? O bueno, a nuestros hermanos de aquella época para llevar a Jesús a la cruz. Pero Dios envió a Jesús para Él ponerlo en una cruz a pagar por nuestros pecados. Es el Cordero de Dios. Él toma las decisiones sobre Jesús. Él lo puso ahí. Entonces, ¿ven cómo conocer las Escrituras no es suficiente? Hay que entender las Escrituras. Si no, corremos el riesgo de, como ellos, ser religiosos falsos. Si no conocemos las Escrituras, ¿cómo pretendemos conocer la verdad? ¿Sí? Si no entendemos las Escrituras, ¿cómo pretendemos conocer la verdad? Ahora estos cuates conocían las Escrituras, entonces no están hablando con ignorantes de la fe, no están hablando con ignorantes de la palabra de Dios, simplemente no tenían la disposición de entender la palabra de Dios. Les importaba memorizársela y aparentar que la cumplían. ¿Te suena familiar? ¿Cuántos vienen a la iglesia del domingo? Pues por quedar bien con la esposa o el esposo, por quedar bien con la gente. No hay necesidad de explicar mucho la respuesta de Jesús, porque Jesús responde: el error de ustedes es que no conocen las Escrituras, no conocen el poder de Dios, pues cuando los muertos resuciten no se casarán y se entregarán en matrimonio. En este sentido serán como los ángeles del cielo. Ahora bien, en cuanto así los muertos resucitarán, ¿nunca han leído acerca de esto en los escritos de Moisés, en la historia de la zarza que ardía? Mucho después de que Abraham, Isaac y Jacob murieron, Dios les dijo a Moisés: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Por lo tanto, Él es Dios de los que están vivos, no de muertos. Ustedes han cometido un grave error. Primero dice: olvídate de tu concepto terrenal de las relaciones humanas. El matrimonio existe en la tierra con la finalidad de complementarnos, de ser uno, de que dice la Biblia que no es bueno que el hombre esté solo, de que el hombre está diseñado para estar en relaciones humanas, porque no nos conviene estar solos. Siempre lo hemos dicho, nuestros peores pecados salen cuando estamos solos sin nada que hacer. En el cielo, ¿qué crees? No necesitas complementarte con nadie. Todos vamos a vivir en armonía, en adoración, vamos a estar completos y perfectos en Dios. Por lo tanto, el tema del matrimonio, relaciones, hijos, no existen. Si me preguntas cómo va a ser, si voy a llegar y voy a ver a Sari y a José Pablo así a un lado y los voy a reconocer, no sé, ya estaré ahí, les platicaré, nos ponemos a platicar allá. Pero me queda claro que de nuevo a estos cuates no les interesaba entender eso, querían ponerle un 4 a Jesús y a ver si fallaba. Pero los confronta con su ignorancia y les dice: tú dices que en el Pentateuco no hablas de la resurrección y por eso no crees y ni siquiera entiendes. Si en el Pentateuco dice que Dios es el Dios de los vivos y Él dice que Él es el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, no dice yo fui el Dios de Abraham, yo fui el Dios de Jacob. Y dice la Biblia entonces que Dios es el Dios de los vivos, no de los muertos. Entonces, la resurrección es una realidad consoladora para los cristianos que está revelada desde Génesis hasta Apocalipsis. Todo habla del plan perfecto que incluye nuestra salvación. Recordemos que la Biblia no es un libro que le interesa que tú y yo comprendamos cómo fuimos creados, si no tendría más detalles acerca de la creación y la evolución y los dinosaurios y química. Y no, a Dios no le interesa
que entendamos tal cual cómo fuimos creados. Le interesa que sepamos que fuimos creados. La Biblia no está hecha para que entendamos ciencia. Hay fundamentos científicos, pero la Biblia está hecha para que tú y yo entendamos que nuestra esperanza de la salvación está en la vida eterna y está en Jesús. Toda la Biblia apunta para Jesús. Entonces, la esperanza de la vida eterna que se revela en las Escrituras nos debe motivar para seguir adelante. Y eso es lo que Jesús le está diciendo a los saduceos. Olvídate de tu falta de entendimiento, olvídate de atacarme a mí, preocúpate por tu salvación y preocúpate por tu vida eterna. Esta esperanza de la vida eterna es la que obtenemos cuando nos ponemos a entender la Biblia. Cuando tú y yo estudiamos la Biblia con el objetivo de entenderla, nos damos cuenta que apunta a Jesús y a la eternidad. Ese es el objetivo. Entonces, en su trampa quedó de manifiesto su ignorancia. Los dos primeros intentos que ya vimos de los fariseos, los herodianos y los saduceos fracasaron, ¿no? Ya Jesús los hizo quedar mal a los tres. Ahora viene el tercer intento. Y ese tercer intento es hasta confuso porque ni parece tanto que lo estén probando. Vamos a Marcos capítulo 12, versículo 28. Todo comienza con la aproximación de un nuevo individuo que llega de una manera diferente. Ya no llega como retador o buscando adular falsamente. Dice, uno de los maestros de la ley religiosa estaba allí escuchando el debate. Se dio cuenta de que Jesús había contestado bien. Ya ven cómo es diferente. Ya este cuate dice, hijos, Jesús está diciendo la verdad. No está tonto. Lo que dice tiene sentido. Lo que dice tiene fundamento. Entonces este escriba, este experto de la ley, que era un fariseo, que fue enviado para desacreditar a Jesús, ya se comienza a dar cuenta que tal vez no es tan fácil como él creía. Que lo que Jesús dice y lo que Jesús enseña tiene verdad y tiene poder. Y se aproxima diferente, pareciendo ser más honesto. Continúa el versículo 28 con la pregunta que hace este hombre. Entonces le preguntó, de todos los mandamientos, ¿cuál es el más importante? Parece una pregunta inofensiva. La trampa potencial de esta pregunta no es tan evidente como en los otros casos. Ya no está buscando de una manera evidente que Jesús diga algo y que entonces sea apresado por los romanos o atacado por los judíos. O que ya no está buscando algo, un escenario tan ridículo en el cual Jesús queda así como, ay, ¿qué contesto ante esta pregunta tan difícil? No, es una pregunta hasta válida para nosotros. ¿Cuál es el mandamiento más importante? Sin embargo, la intención de esta trampa es muy simple. Los fariseos creían que el mensaje de Jesús iba en contra de la ley. Ellos creían que Jesús había venido a desprestigiar la ley, a hacer a un lado la ley, a generar un nuevo sistema que no tenía la ley, a destruir la ley. Ellos esperaban que al responder esta pregunta, Jesús dijera algo que no estaba dentro de la ley. Esa era la trampa. A ver qué se va a sacar de la manga. Porque a ver, hay 613 mandamientos en la ley de Moisés. ¿Cuál es el más importante? Sin embargo, como tú y como yo, muchas veces se nos olvida que Jesús ya nos reveló la verdad. Y Jesús no estaba en contra de la ley de Moisés. Mateo capítulo 5, versículo 17 al 18, vemos al mismo Jesús diciendo que Él no viene a destruir la ley, que Él no viene a desprestigiar la ley. Dice, no malinterpreten la razón por la cual he venido. No vine para abolir la ley de Moisés o los escritos de los profetas. Al contrario, vine para cumplir sus propósitos. Les digo la verdad, hasta que desaparezca el cielo y la tierra, no desaparecerá ni el más mínimo detalle de la ley de Dios, hasta que su propósito se cumpla. La pregunta que se le hizo a Jesús era una pregunta muy debatida de aquella época. Los rabinos constantemente debatían esta pregunta: ¿qué es lo más importante? ¿Qué es lo que sí debo de cumplir al 100% y qué es en lo que puedo fallar? Como les dije, había 613 leyes en el Pentateuco. De Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio y Números hay 613 leyes. Los rabinos
la separaron entre 248 afirmaciones positivas y 365 prohibiciones negativas. Además, dividieron las leyes entre fuertes y suaves. Las fuertes eran las que no podían fallar. Las suaves eran las de, no pasa nada, nos podemos relajar un poquito con esas. Los rabinos reconocían que era imposible cumplir las 613, cosa muy importante, porque ellos eran los primeros en reconocer que cumplir las 613 estaba bien difícil. Entonces llega Jesús a decirte, sí, la ley está ahí, pero está el pacto con Dios, está aférrate a mí, no te aferres a tu ley, no te aferres a los legalismos, aférrate a mí, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Les está dando la respuesta que durante tanto tiempo han buscado y ellos deciden ignorarla, deciden perderse. Y entonces en esa división de las leyes buenas, las leyes malas, las leyes fuertes, las leyes débiles, ellos la verdad lo único que querían era ser encontrados suficientemente buenos. ¿Te suena familiar? ¿Cuántos de nosotros somos malos? Así, la verdad yo los conozco a la mayoría y ninguno es malo. No son gandallas, sí tienen sus fallitas y sus pecaditos y más o menos los conozco a todos, ¿sí? Pero no somos malos. Ese era el problema que cometían los rabinos. Ellos no se consideraban malos. Y no se consideraban malos porque cumplían lo verdaderamente importante de la ley, porque iban a la iglesia todos los domingos, porque diezmaban, porque oraban en su casa. ¿Sí? Algo así como tú y yo diciendo, yo no soy tan malo, malo mi vecino o mi hermano, yo no soy tan malo. Este individuo no buscaba la verdad, este individuo lo que buscaba era la buena acción que me va a llevar al cielo. Jesús, dime qué hago para irme al cielo. ¿Qué es lo que tengo que hacer para que yo pueda alcanzar la vida eterna? La acción que tengo que hacer para alcanzar la vida eterna. Y la respuesta de Jesús es muy sencilla. Versículo 29 al 31. Jesús contestó, el mandamiento más importante es, escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo, que no se lo preguntaron, es igualmente importante. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ningún otro mandamiento es más importante que estos. Como siempre, la respuesta del Señor fue perfecta y fue exacta. Citó pasajes de Deuteronomio, citó pasajes de Levítico, como para decir, no estoy aboliendo la ley, es más, la estoy sacando de la ley. Con esto muestra solidaridad con los judíos, muestra solidaridad con la palabra de Dios, y la realidad es que el primer mandamiento es la verdad más básica y fundamental en todo el Antiguo Testamento. Es más, hoy en día los judíos a la fecha siguen recitando esto. El Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Es algo que recitan todos y cada uno de los días. Este mandamiento, al decirlo Jesús, al recordarlo Jesús, revela la obediencia que tú y yo debemos de tener. Pero lo revela de una manera en que la obediencia a Dios no es algo externo. Porque no dice, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu dinero, con toda tu cartera, con tu matrimonio, con tus hijos, con tu familia, con tu carro, con tu celular. ¿Verdad que no dice eso? Dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Tú eres el único que sabes el tamaño de tu corazón. Tú eres el único que sabes tu alma. Tú eres el único que sabes si estás amando a Jesús con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Puedes aparentarlo hacia afuera. Pero si lo amas con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, solo lo sabes tú y lo sabe Dios. Es algo interno, es algo del corazón, es algo que está motivado por un amor fiel y único a Dios. Es el amor ágape, es el amor que se decide tener por Dios. Dios no espera que sientas bonito mientras lo amas. Dios espera que lo ames y después las cosas comienzan a caer, que decidas amarlo, que decidas entregarte a ti, que le des a Dios lo que es de Dios y entonces Él te va a dar lo que te corresponde.
la respuesta de un creyente perdonado, a veces tú y yo creemos que debemos obedecerle y después seremos perdonados. Pero no, la realidad es que la respuesta de un creyente perdonado debería de ser amar a Dios. Porque no nos merecemos el perdón. No nos lo merecemos, Dios nos lo da. Y en teoría, al darnos algo que no nos merecemos, tú y yo deberíamos de decir: wow, Dios, te amo. Te voy a obedecer porque te amo, porque no me merezco ser amado y tú me amas. Y después da el segundo mandamiento, que es inseparable del primero. No puedo amar a Dios y odiar a los cristianos. No se puede. Es que yo no me congrego en ningún lugar porque yo sí amo a Dios, pero no amo a los cristianos. Imagínate que Jesús hiciera eso. Yo amo a Dios, no amo a los cristianos. ¿Sí? Es inseparable del primero porque también es un mandato de Dios y también requiere obediencia. Están vinculados porque no podemos amar a Dios y decir odiar a nuestro prójimo o aborrecer a nuestro prójimo. Jesús nos llama, es muy interesante porque fíjense cómo el primer mandamiento es: ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas y con toda tu alma. Y después bien pudiera decir: ama a tu prójimo, pues también con todas tus fuerzas o de la misma manera en la que amas a Dios. Pero no, Dios es muy inteligente y sabe que tú y yo somos expertos en amarnos a nosotros mismos. Y entonces por eso dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. Porque te encanta amarte, eres bien ególatra. Todo está bien en ti y todo está mal en los demás. Es como todo está bien en ti, así ama a los demás. Como te amas a mí mismo. Porque todo te perdonas a ti mismo. Todo te pasa a ti mismo. Tú no eres tan malo, tú no estás tan mal. ¿Sí? Toma esa misma actitud y ponla en tu prójimo. No es tan malo. Te perdono lo que hiciste. Esa es la actitud y esa es la enseñanza que nos pone Jesús aquí. Somos expertos en amarnos a nosotros mismos. Por eso te dice Dios: ama a tu prójimo como te amas a ti mismo. Jesús resume 613 leyes. Jesús resume 10 mandamientos en 2. No cambia. Resume. Yo siempre digo cuando alguien: es que ¿qué tengo que hacer? Cumple estos 2. Nos puede tomar toda nuestra vida intentarlo. No te preocupes por la sangre, que si como o no como moronga. Lo veía con los hombres. ¿Es pecado comer moronga? No sé. Según el Antiguo Testamento dice que no debe comer sangre. Que les decía a alguien: no, es que el caldo de serpín está bien bueno. Y dice la Biblia que no comas animales que se arrastran. Y a veces estamos tan preocupados por lo que puedo y no puedo. ¿Esto me lleva al infierno o esto me lleva al cielo? ¿Esto que voy a hacer está bien o esto que voy a hacer está mal? Pregúntate: ¿esto que voy a hacer demuestra mi amor por Dios? ¿Esto que voy a hacer demuestra mi amor por el prójimo? Si la respuesta es sí, adelante. Si esto que voy a hacer no demuestra tu amor por Dios, no lo hagas. Si esto que voy a hacer no demuestra tu amor por el prójimo, no lo hagas. ¿Para qué quieres más filtros? ¿Para qué te quieres memorizar las 613 leyes? Ahí está el camino, ahí está la respuesta. Los 10 mandamientos, los primeros 4 mandamientos hablan del amor de Dios. Los segundos 6 mandamientos hablan acerca del amor al prójimo. Y Jesús dice: olvídate de eso, ni te los aprendas. Ama a Dios con toda tu fuerza, con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. Y ama al prójimo como a ti mismo. Con eso estás del otro lado. Y entonces la reacción ante esta verdad es, versículo 32. El maestro de la ley religiosa respondió: bien dicho, maestro, has hablado la verdad al decir que hay un solo Dios y ningún otro. Además, yo sé que es importante amarlo con todo mi corazón y todo mi entendimiento y todas mis fuerzas, y amar a mi prójimo como a mí mismo. Esto es más importante que presentar todas las ofrendas quemadas y sacrificios exigidos de la ley. Al ver cuánto entendía el hombre, Jesús le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y a partir de entonces nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Y con eso termino. La afirmación del escriba de que la respuesta de Jesús era correcta, pues primero señala el fracaso de la última trampa.
Este cuate de nuevo llegó con intención de hacer fallar a Jesús, fue confrontado por Jesús de tal manera que no le quedó otra que decir, tiene razón, no hay fallas en tu verdad, no hay errores en tu palabra. Y a raíz de eso, a raíz de que ese hombre dijo, lo que dice Jesús está bien, lo que dice Jesús me conviene. A raíz de ese reconocimiento de Jesús como un maestro de la verdad, la respuesta de Jesús es, no estás tan lejos del reino de Dios. Ya diste el primer paso. Reconocerme a mí, reconocer mi verdad. Porque las principales trampas que a ti y a mí nos mantienen alejados de reconocer a Jesús son la hipocresía, la ignorancia y la falta del entendimiento. Lo dije alguna vez que el lugar preferido donde nos quiere tener el diablo es sentados en una iglesia, creyéndonos santos, creyéndonos buenos, siendo hipócritas con nosotros mismos. Luego está la ignorancia, pero la ignorancia en un sentido no de no conocer, sino de tener la disposición de entender. Y finalmente está la obediencia, porque las tres trampas que le fueron puestas a Jesús fueron respondidas de la misma manera. La hipocresía fue respondida por Jesús diciendo, dale a Dios lo que es de Dios. ¿Quieres dejar de ser hipócrita? Entrégate a Dios. ¿Quieres dejar de ser ignorante? Ten la disposición de entender. Si tú tienes la disposición de entender, lo sorprendente es que el Espíritu Santo se encarga de que entiendas. Si tú no tienes la disposición, si tú lo que quieres es encontrar las fallas en la palabra de Dios, si tú lo que quieres es encontrar dónde está el error para dejar de creer, vas a continuar igual. La ignorancia se combate con la disposición a entender la palabra de Dios. Y finalmente la obediencia se combate con el dejar de pensar en qué debo y qué no debo hacer y comenzar a amar a Dios y a mi prójimo. No nos enfrasquemos en qué me mete al cielo y qué me saca del cielo. No nos enfrasquemos en si ya gané la salvación o si la pierdo, si la salvación se gana y si la salvación se pierde, y si lo que hice me llevó a la eternidad o me alejó de ella. Perdemos demasiado tiempo en eso. Ama a Dios y ama al prójimo. Entonces, entrégate a Dios, ten disposición de entender las Escrituras, ama a Dios y ama al prójimo. Olvídense lo demás. Enfócate en esas 4 cosas y vas a estar del otro lado. Somos a veces tan tercos y tan necios que en nuestros cuestionamientos, preguntas, como en este caso, lo que queda de manifiesto es que en realidad somos hipócritas, que somos ignorantes, que no somos obedientes, que nos falta entendimiento. Porque la verdad es simple. Dale a Dios lo que es de Dios. Ten disposición de entender. Ama. ¿Es tan complicado? ¿Es tan difícil hacer eso? Es tan sencillo y tan simple que nos vuelve complicado creerlo. Pero la realidad es que en el momento en el que decides amar, en el momento en el que te decides entregar, en el momento en el que decides entender la palabra de Dios, tu vida cambia. Y si no ha cambiado, es momento de que analices, ¿estaré siendo un hipócrita? ¿Estaré siendo un ignorante? ¿Me estará faltando amor? ¿Me estará faltando obediencia? No hay más. Así como les dije al principio, o crees o no crees, no hay medias tintas. Es lo mismo. O te entregaste o no te entregaste, o le obedeciste o no le obedeciste, o le buscaste o no le buscaste. Dios no espera perfección, espera que lo busquemos y Él hace la chamba. Él te perfecciona, Él trabaja contigo, Él te rodea de las personas adecuadas. La maravillosa obra de la misericordia de Dios es que nuestra labor es decir, sí quiero.
sí creo. No entiendo, no sé cómo funciona, se me hace difícil, pero quiero, creo y lo deseo. Y esa es la pregunta para nosotros hoy. ¿Quieres brincarte estas trampas de hipocresía, ignorancia y falta de obediencia como lo hizo Jesús? La respuesta es sí quiero, sí creo y sí te necesito, Dios. ¿Por qué no cierras tus ojos y le dices eso a Dios? Sí creo, sí quiero y sí te necesito. Dios, gracias. Gracias por la vida de tu Hijo Jesús. Gracias porque cuando Él destruyó las trampas que le pusieron los líderes religiosos, me mostró el camino hacia yo vencer mi hipocresía, hacia yo vencer mi ignorancia, hacia yo vencer mi falta de obediencia, mi falta de amor, mi falta de entendimiento. Perdón por todas las veces que he sido necio y que he permanecido terco y necio en mis falsas verdades, en las cosas que falsamente me justifican. Te doy gracias por la vida de mis hermanos, gracias por la iglesia, gracias por todas las personas que tú has puesto a mi alrededor para que yo te pueda encontrar. Te pido por la vida de todos los que estamos aquí, que tu Espíritu Santo entre en nuestras vidas, que todas las personas que el día de hoy decidan querer, creer y seguirte, encuentren esa transformación y ese cambio que tú solamente nos puedes dar, Padre. Te pido que nos bendigas, te pido que nos guardes y te pido que nos protejas siempre. Te damos la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén.